¿Sabías que las vanguardias fueron un conjunto de movimientos desarrollados en el ámbito artístico, donde surgieron el cubismo y el futurismo, que será de estos de los que hablaré más adelante, más enfocado en el ámbito de la literatura? Pero sigamos, surgieron en la primera mitad del siglo XX y los autores buscaban romper los esquemas y no realizar el arte como se hacía según tradicionalmente. Pero, ¿qué es el cubismo? El cubismo fue la primera corriente artística vanguardista que se originó en Francia en el año 1907. Tiene como premisa la unión de conceptos que resultan imposibles. Como tal, irrumpió en el arte europeo, marcando un fuerte distanciamiento respecto a la pintura tradicional, ya que se resalta la estructura abstracta y subjetiva en su sentido contemporáneo. Se dice que en 1908 George Braque exhibió algunas fotografías en el Salón de Otoño, exposición de arte que se celebra en París, en las cuales los techos se fusionaban con los árboles, dando la impresión de ser cubos. Entonces el pintor Henri Matisse, que formaba parte del jurado, lo describió como caprichos cúbicos. Se cree que de ahí deriva el término cubismo, aplicando inicialmente en la pintura y más tarde en la literatura. Apollinaire y Picasso, junto con otros poetas y pintores como Max Jacob, André Salmon, Blaise Cendrars, Pierre Revengee y Jean Cocteau, habían comenzado a integrar un frente unido de vanguardia. El estilo tuvo como inspiración el movimiento cubista de las artes visuales, arquitectura y cinematografía, encabezado por Pablo Picasso y George Braque en la pintura. El cubismo tuvo dos importantes etapas. La primera fue el analítico, o también conocido como el cubismo puro. Este se basa en la descomposición de formas y figuras geométricas, siendo este más difícil de comprender. Y está el segundo, que es el cubismo sintético. Aquí ya no hay un análisis, sino el captar la esencia. Aquí se surgió la técnica del collage, usado más adelante. Entonces, ya he explicado anteriormente qué es el cubismo a nivel general o a nivel artístico. Entonces, ¿qué es la literatura cubista? Esta, por lo tanto, es una rama vanguardista que expresa ideas rompiendo los esquemas tradicionales como la métrica, la rima y la gramática. En la poesía rechaza lo auditivo y valora más lo visual. No se cuenta una historia ni una secuencia clara del poema, sino que cada estrofa y verso es único y va formando parte de un todo visual, que de algún modo permite identificar al lector que los versos pertenecen a una sola estructura poética. Los escritores del cubismo literario era un grupo de variopinto, con diversos orígenes, unidos en su amor por la innovación y la búsqueda de un lenguaje que se acercaba más a la poesía y a las artes. Este, por lo tanto, tiene aspectos muy característicos, como que tiene un flujo de conciencia. Esto significa que explora la mente de quien lo lee, siendo la sintaxis. Esto es dado ya que en ese tiempo las ciencias sociales y las teorías de Sigmund Freud estaban teniendo impacto en la sociedad. Él cuestionaba sobre el consciente, el inconsciente y el pensamiento abstracto, o en otras palabras, sería la teoría del ello, del yo y del superyo. Las realidades narrativas cambian a través de las perspectivas subjetivas de las diferentes personas, por la misma descomposición de versos. Las técnicas cubistas representan al individuo como un conjunto de imágenes rotas, muestran una tendencia antinarrativa, observándose la eliminación de la anécdota y la descripción. Esta corriente se dio principalmente en Europa, en París, donde surgió. Después de ahí se extendió hasta América y fue bajando su popularidad en 1914. Sus principales representantes fue Guillaume Apollinaire, poeta francés que tuvo una influencia decisiva en la formación de las vanguardias del siglo XX. Fue el primero que aportó una obra literaria cubista, la cual fue La primavera de Jarrar a los novios perjuros. Otra obra muy reconocida de él fue un caligrama llamado Reconócete. En esta se hace la silueta de una persona, aparentemente una mujer, con un sombrero y un saco. A continuación se les leerá un fragmento de este. Esta adorable persona eres tú, debajo del sombrero grande, ojo, nariz, la boca. Aquí está el óvalo de tu figura, tu exquisito cuello. Aquí está, por fin, la imagen imperfecta de tu amado busto, visto como a través de una nube, un poco más bajo de tu corazón, el que está latiendo.
Otro representante de la literatura cubista fue Blaise Cendrars, que fue un escritor suizo en lengua francesa, adoptando la nacionalidad en 1916. Una de sus obras más representativas del cubismo fue la prosa del Transiberiano, que consiste en 4 pliegos de papel unidos entre sí, las cuales forman extendidos una gran pieza oblonga de 2 metros de alto por poco más de 30 centímetros de ancho, esta conteniendo aproximadamente 455 versos. El poeta aquí explica su viaje desde Moscú a lo largo de toda Eurasia, hasta las regiones de Mongolia, donde las palabras mongólicas y chinas empiezan a desplazar a los topónimos rusos. A continuación les leeré un fragmento de esta. Porque mi adolescencia era tan ardiente y loca, que mi corazón alternativamente ardía como el templo Efeso o como la plaza roja de Moscú, cuando se pone el sol, y mis ojos iluminaban antiguos senderos. Otros representantes del cubismo fue Max Jacob, fue Gertrude Stein, que ella fue una escritora y poeta y coleccionista de obras cubistas estadounidense. En México está Joaquín Torres García, entre otros. Pero ahora, ¿qué es el futurismo? El futurismo fue un movimiento artístico que apareció en Milán, Italia, en 1909. Este proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, oponiéndose a la rigidez y estatismo. Debe de ser dinámico, adaptarse al progreso y mirar hacia el futuro. En la pintura se trata de representar el movimiento y para lograrlo trazan formas de bloque desde diferentes puntos de vista como las fotografías. El concepto fue impulsado por Filippo Tommaso Marinetti, que fue redactada en el Manifeste du Futurisme. En este postulaba la adoración a las máquinas, la realidad del movimiento, objetivo en lo literario. Algunos representantes del futurismo en forma general es Giacomo Balla, que fue un pintor. Una de sus obras más representativas del futurismo es El perro con correa. Está igual Umberto Boccioni, que fue un pintor y escultor. Una de sus obras más representativas del futurismo es La ciudad que se levanta. Está Luigi Russolo, que fue un pintor futurista. Él redactó un libro llamado El arte de los ruidos. Esta es una carta escrita en 1913 a su amigo Francesco Balilla. En este considera que el oído humano se ha acostumbrado a la velocidad, a la energía y al ruido. Y luego está el padre del futurismo, Filippo Tommaso. Él fue un poeta. Él se graduó de leyes en la Universidad de Génova, pero se dedicó a la literatura. Ahora, teniendo un poco de la historia del futurismo de forma general, ¿qué es la literatura futurista? Este fue el primer movimiento vanguardista literario que surgió para romper el pasado, para expresar su idea de que el arte era algo fluido. Algunas características de la literatura futurista es que tiene la libertad de la palabra, tiene una valoración de la escritura como fenómeno gráfico, o sea que se utiliza más por estética más que por entendimiento. Tiene una revolución tipográfica. Esta permite cambiar diferentes letras, diferentes colores y diferentes tamaños. Tiene la destrucción de la sintaxis, tiene una ruptura con la métrica y un uso arbitrario de los signos de puntuación, usándolos a su antojo. Algunos representantes de la literatura futurista es Giovanni Papini, que fue un escritor y poeta italiano, fundador de La Serva, una revista literaria. Está igual Vladimir Makiavovsky, que fue un poeta, y uno de sus poemas más representativos del futurismo se llama Poeta y Obrero, que se mostrará a continuación. Y una obra que se llama La canción del automóvil, escrito por Filippo Tommaso, que es una oda al acero, al estruendo, al fuego y al motor. Esto porque en ese entonces los automóviles no eran tan comunes y era una innovación tecnológica.